Bueno, primero que nada agradecer esta invitación de mi amigo Eugenio Friccione. Fuimos compañeros de investigación. Creo que tú estabas haciendo el maestría o el doctorado en esa época. Carlos fue mi maestro de los cursos. Una época interesantísima. Para mí me da mucho gusto venir a Sinvestar porque al final de cuentas Sinvestar fue mi alma madre. Investigación científica. Después me fui a la UNAM, pero yo siempre he sentido que soy mitad Sinvestar, mitad. Así que me da mucho gusto saludar a muchos amigos que conservo en esta extraordinaria institución. Cuando recibí la invitación pensé, ¿qué les puedo platicar? Me gustó mucho el tema, me parece extraordinariamente pertinente la idea del doctorado, el desarrollo científico y tecnológico de la sociedad. Necesitamos profesionales. Los que andamos haciendo política somos improvisados y hacemos lo mejor que podemos, pero hace falta pasar de la visión simple, de la visión simplona de las cosas. Hay muchos protagonistas que opinan al respecto y la verdad es una visión bastante simple. Cada uno de los temas que yo voy a esbozar en esta presentación se puede desglosar. Yo nada más les voy a dar una embarradita, una visión general, y además solo me voy a concentrar en el aspecto científico, en el aspecto académico. Hay otro mundo que es el de la empresa y que es el que verdaderamente le puede dar impacto social al conocimiento, que hoy mencionaré muy brevemente, pero que si me invitan en una próxima ocasión, pues también vale la pena platicar. Y cada uno de los temas se puede, insisto, se puede ir desglosando. Entonces hablaba de la pertinencia de este doctorado. Un colega, un amigo muy querido de aquí, de Sinvestar, Marcelino Cerigido, ¿se acuerdan, no? Que él acuñó esta frase del analfabetismo científico de los políticos. Del programa. Pero mucho me temo que si aplicamos el viceversa también funciona. Es decir, si aplicamos la idea del analfabetismo político de los científicos, se aplica de igual manera. Creo yo que en la mayor parte de los casos se utilizan ideas muy sencillas para un tema que es verdaderamente complejo y que si no lo abordamos en su complejidad, vamos a seguir trastabillando y tropezando como hasta ahora. Trastabillando y tropezando, porque yo creo que podríamos ir mucho más rápido. Sin embargo, el tono de esta presentación, lo van a ustedes a notar, es eminentemente optimista. Yo así veo las cosas, pero con todas sus bemoles. Entonces, por eso le puse este título sugerente de Quo Vadis. Y vamos a hablar de cosas como el tema del desarrollo económico. Yo aquí le pongo el mito del desarrollo económico, ya van a entender por qué. Pero también yo quisiera hacerles un brevísimo resumen de dónde andamos en México, cuál es la capacidad científica mexicana y en contraposición la capacidad innovativa. Aquí es en donde entra el tema de las empresas, que hoy voy a tocar muy someramente, la necesidad de vincular a la academia con la sociedad. Y voy a terminar con otra provocación. Comienzo con una la gobernanza del sistema científico. Yo he venido sosteniendo que nuestro sistema científico carece de gobernanza, y es uno de los
factores, bueno, además del dinero, pero gobernanza también es un tema importante. Entonces, miren, yo quiero comenzar con una provocación, que es que a mí me atrae mucho, que es este estudio de Goldman Sachs, de Goldman Sachs. Goldman Sachs, seguramente ustedes conocen, es una de estas consultorías económicas de clase mundial, de las más influyentes. Y entonces, en 2007, hablando del BRIC, Brasil, Rusia, India, China, de repente nos invitan a México, pero de repente México se queda, entonces no hemos sido en realidad parte de BRIC, pero hablando de este fenómeno de nuestros tiempos, de las economías emergentes, o sea, en el mundo desarrollado hay un mundo desarrollado, pero dentro del mundo no desarrollado están surgiendo estas economías que están teniendo un éxito verdaderamente interesante. Vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, en este reporte de Goldman Sachs, ellos hacen predicciones de cómo ven el futuro económico del mundo. Para el año 2025, ellos consideran que Estados Unidos va a seguir siendo la primera economía a nivel mundial, pero fíjense que China ya se le aproxima mucho. Hasta antes de la crisis pasada, del 2009, si sumábamos la economía número 2, que era la de Japón, y la número 3 de China, no alcanzábamos a superar la economía americana. Ahora ya no. Ahora ya si sumamos estas dos economías superamos a la americana. Goldman Sachs ve en el 2005 a China ya muy cerquita de los Estados Unidos. Y luego viene Japón, India, Alemania, etc. Y México lo ve como la 11ª economía. Bueno, la 11ª economía, considerando que ahorita andaremos 15, 14 o 13, depende de los indicadores que ustedes utilicen. Pues como que no sorprende nada. Lo que me parece verdaderamente sorprendente de esta visión de Goldman Sachs es el mundo que ellos ven para el año 2005. Ya en esta época ellos ven a China muy lejos ya de los Estados Unidos. La economía china, con los índices de crecimiento que tiene actual, aparentemente va a dejar muy atrás a Estados Unidos. India casi del tamaño de Estados Unidos, y después viene Brasil, y después viene México. Entonces, cuando uno ve estas predicciones, pues uno lo primero que se pregunta es, pues, ¿de cuál fumar? Pues que inviten, porque en México sería bueno que la población fume esta, ¿no? Porque la visión social que tenemos actualmente en nuestro país no es para nada optimista. Pero cuando uno lee el reporte, el análisis de Goldman Sachs, uno encuentra cosas bastante interesantes. Primero, un peso específico fundamental en estos análisis es el que se le otorga a la población. El principal recurso en este planeta es el ser humano. Y México es una nación que actualmente cuenta con 110 millones de habitantes, más los que hemos exportado a Estados Unidos, alrededor de 120 millones de habitantes. Para esas épocas vamos a alcanzar un plató y después comenzamos a descender para el año 2030, pero el capital humano sin duda es un asunto importante. Además, justo ahorita estamos en oportunidad de aprovechar esto que se llama el bono demográfico, el momento en que una proporción grande de jóvenes se incorpora a la sociedad productiva. Ya dejan de ser, digamos, dependientes de quienes participan en la economía y ahora se incorporan en la economía.
pero también consideran que México es un país que tiene un nivel medio de desarrollo. Si tomamos en cuenta temas como educación, como desarrollo científico, como desarrollo humano, mucha salud, etcétera, muchas otras cosas. La apertura económica. Nuestra economía es una economía verdaderamente abierta. La estabilidad que hemos tenido en las últimas décadas desde el 95, ¿no? ¿Se acuerdan del 95? Se nos devaluó la moneda 3 veces. Y un régimen político de algo que tiene que ver con la democracia. Así que, pues resulta que el estudio de Goldman Sachs considera muchos asuntos en México, ¿no? Que a lo mejor nosotros metidos en una dinámica muy propia no estamos tomando en cuenta. Y para irme por este camino de la provocación, déjenme, ahora todo en Brasil es maravilloso, ¿no? Brasil ya es una potencia mundial, Brasil nos gana en todo, en fútbol desde siempre, pero ahora ya nos gana en todo. Y además cuando uno platica con los brasileños, yo participo mucho en foros internacionales, ¿no? Y entonces México es como el niño burro del salón y Brasil es como el niño aplicado del salón, está haciendo las cosas bien. Pero ¿por qué no le echamos un ojo a los indicadores duros, a las cifras que hablan de cómo anda una sociedad y luego nos formamos una idea? Miren, pues si el principal recurso es el humano, pues un factor fundamental es la educación. Pues resulta que México está por arriba en años de escolaridad, en promedio que los niños, que los jóvenes permanecen en la escuela. En México andamos ya cerca de completar la escuela secundaria, ya ven que ahora ya se aprobó la obligatoriedad de la escuela preparatoria. Y en Brasil están como 25% o 20% detrás. Claro, pero ustedes pueden decir, no, pero es que aquí están más años en la escuela, pero la calidad de la educación en México es peor. Pues no. Las pruebas de PISA para educación primaria que evalúan 2 o 3 aspectos, comprensión del lenguaje, matemáticas, etc., resulta que posicionan a México. Todos los países latinoamericanos andamos mal, pero está primero Chile, luego Argentina, luego México y luego un paso bastante considerable está Brasil. Así que da la impresión de que si tomamos en cuenta esto de educación como algo general, estamos por arriba de Brasil. Entonces el éxito de Brasil no tiene que ver con la educación de la población. Si tomamos en cuenta la productividad, o sea, bueno, es que los brasileños son buenísimos, pues no. Resulta que el obrero mexicano es como 35% más productivo que el obrero brasileño, per cápita. Entonces tampoco es que tan bien trabajan. Y sí, yo alguna vez me compré un Volkswagen armado en Brasil y todo se le rompía. No, nuestros obreros el sector de la población que participa en la producción en México pues está por arriba del Brasil. Pero los datos más recientes van cambiando que México va a aquí están hasta 2009. Sí, si te fijas aquí hay una ligera tendencia, pero Brasil tampoco lo está haciendo mucho en este sentido. Ahorita vamos a ver en dónde sí ya nos estamos cruzando. El índice de desarrollo humano, este es un índice compuesto que tiene que ver con educación, tiene que ver con salud, tiene que ver con ocupación, tiene que ver con vivienda, etcétera, tiene que ver con distribución de la riqueza, digamos. Pues están peor los brasileños. O salud, la esperanza de vida, la expectativa de vida es un indicador de salud que engloba muchos otros indicadores. ¿Cuántos años espera un bebé vivir en el momento de su nacimiento? Resulta que México anda
en los 75 años y Brasil anda en los 72 años. Entonces, pues no es esto, ¿verdad? Lo que explica el éxito brasileño. Y la democracia, pues la mera, digo Lula, todos queremos a Lula. Pues la mera verdad es que bajo múltiples conceptos, hay clasificadores internacionales de democracia, digamos la calificación de 10 son las democracias buenas, pero a partir de 8 son democracias ya avanzadas. Pues las calificaciones de México y de Brasil son parecidas, están un poquito mejor, pero son de todos modos democracias que se consideran deficientes. Y pues ustedes estarán de acuerdo en que la nuestra es todavía una democracia deficiente. Y la violencia, pues resulta que también nos ganan los brasileños. Claro, aquí sí hay una tendencia, miren, aquí le estamos haciendo la lucha. Sí, los indicadores yo creo que del 2012 al 2013 ya nos van a indicar. Entonces, no es educación, no es distribución de la riqueza, no es salud, no es capacidad productiva de los empleados, no es democracia. Entonces, ¿qué rayos es lo que hace de Brasil un país tan exitoso y de México un país que todo el mundo ve como que todo está mal? Pues hay un factor fundamental. Brasil ha venido invirtiendo en conocimiento más allá del 1% ahora ya por 15 años. Ya apuesta a la ciencia, a la tecnología, a la innovación. Fíjense que todavía hasta hace poquito, en el año 2000, nosotros graduábamos más posgrados que los brasileños, pero los brasileños han tenido un despegue verdaderamente espectacular en formación de posgrados. O sea, no es educación de toda la población, es alta educación de un sector pequeño de la población. Y ahora nos están ganando, pero lejos. Todavía en maestrías estamos parejos, pero a nivel de doctorado los brasileños ahorita andan formando entre 10 y 12 mil. Las cifras de Brasil son igual de inciertas que las de México, son a partir de encuestas y tienen un margen de error, pero seguramente los brasileños están graduando por arriba de 10, 11 mil doctores al año. Los mexicanos ahorita andamos graduando 3,000 doctores al año. Pero miren aquí, la capacidad de los brasileños para generar nuevos conocimientos se ha disparado de una manera brutal. Brasil estaba más o menos de nuestro tamaño, y ahora ya están publicando entre 2 y 3 veces más en 15 años. Acá andamos mal los dos. Un poquito más Brasil capitaliza los nuevos conocimientos en forma de patentes, que es un indicador que tiene que ver con comunicación de la generación del conocimiento con las actividades económicas, pero yo diría que los dos andamos muy mal si nos comparamos con Corea, si nos comparamos con China, si nos comparamos con otros países, ¿no? Pero la economía brasileña nos está sacando ventaja. Ahorita ya nos lleva 30%. Déjenme decirles una cosa. La población de Brasil es 73% más grande que la mexicana. Pues si el recurso más importante es el humano, pues es lógico que tengan una economía mayor que la nuestra. Pero digamos, en el 90 andábamos en el 20, en el 2000 nos aproximamos bastante y ahorita andamos en el 30%. Inversión en conocimiento. Suena políticamente incorrecto decir que la máquina que genera la riqueza no se activa educando a toda la población. Es políticamente incorrecto. Para generar riqueza hay que alinear un grupito de gentes muchísimo más pequeño. Ahora, pero ustedes pueden decir, bueno, pero es que Brasil
país tropical, ¿no? Pero ¿qué tal si nos comparamos con los demás, con este fenómeno que se ha llamado las economías emergentes? O sea, el mundo tiene una serie de países que ya tenían educación, tenían altos niveles de educación, que esos son los que ocupan la parte alta de la escala de desarrollo a nivel mundial. Pero las economías emergentes son interesantes porque en este mundo globalizado y competitivo van ganando terreno. Entonces, como que sí hay un camino para el desarrollo. Los países no están condenados al subdesarrollo eterno. Entonces, si comparamos con las economías emergentes, pues otra vez, si comparamos promedio de escolaridad, sí, Rusia nos gana, pero México está en segundo lugar, por arriba de China, Brasil, India. Y incluso ahora, pero fíjense cómo nos están, ¿sí? Nosotros estamos alcanzando a Rusia. En productividad per cápita, les ganamos a todos. En índice de desarrollo humano, o sea, distribución de riqueza, les ganamos a todos. Como que es un mundo al revés, ¿no? Cuando le ponemos numeritos a las cosas subjetivas de opiniones políticas. Pero si tomamos en cuenta qué tanto están invirtiendo estos países en conocimiento, miren, China está ahorita en el 1.44 del Producto Interno Bruto, Rusia en el 1.2, Brasil en el 1.2, India. Y nosotros tenemos esta gráfica desde hace, la podemos continuar por 1980 y tantos, como dice José Narro, el rector de la UNAM, la gráfica de inversión en ciencia y tecnología en México parece el electrocardiograma de un muerto. Es como para pensar, ¿no? Ya no les provoco más pues porque ya sé que se ve muy mal eso de que... Por eso hablo yo del mito. El desarrollo, por supuesto, ¿quién va a negar que el desarrollo de una sociedad tiene que ver con el desarrollo del individuo? Por supuesto, pero para aprender la máquina que genera riqueza, resulta que educar a toda la población nos va a tomar mucho tiempo. Se trata de acciones mucho más específicas en ciertos rubros de generación de conocimiento muy especializado, de vinculación academia-empresa, etc. Ahí les dejo. Piensen, la próxima en las preguntas que ya me hacen pedazos. Ahora, ¿dónde andamos? Andamos muy mal, ya sabemos que no está mal en México, ¿no? Pero ¿dónde andamos? Echémosle un vistazo a las cifras que tenemos en México. Bueno, primero, esto es una continuación de lo anterior. En cosas que tienen educación superior, disponibilidad tecnológica e innovación, fíjense cómo vamos perdiendo terreno, poco a poquito vamos. Nuestra economía, nuestro país cada vez está perdiendo lugarcitos. Interesantemente, en la última estadística, vaya, finalmente ganamos algo en educación superior, en disponibilidad tecnológica y en innovación. En innovación saltamos 15 lugares. Todavía estamos si nuestra economía es la número 14, pues nuestra capacidad innovativa tendría que estar por ahí, ¿no? Pero estamos todavía muy por abajo. Y digamos, en los últimos 20 años no hemos aumentado nuestra productividad per cápita. O sea que estas cifras que todavía nos hacen ver bien contra los países del BRIC se han quedado, llevan así 20 años. Y aquí la primera reflexión, que yo le llamo el gran pendiente. El gran pendiente que tenemos en México es convertir ese conocimiento en cosas prácticas, en innovación. Por supuesto que no tiene nada que ver con que toda la ciencia se dirija hacia hacer cosas prácticas, no. Hay una base
de la pirámide, que es generación de nuevos conocimientos, pero dentro de esa base surgen ejemplos de cosas que se aplican, que se patentan y que le llegan a la sociedad. Y miren el lugar en donde nosotros andamos. Tenemos muy poca capacidad para convertir conocimiento de los científicos mexicanos, en muchas áreas muy buenos científicos mexicanos, conocimiento en productos para la sociedad, en soluciones de problemas para la sociedad, en patentes, en generación de riqueza. Ahí estamos muy rezagados. Y lo que siempre nos, pues nuestro estancamiento en la inversión. O sea, en México no hemos logrado convencer a la clase política de que si invierte en conocimiento se va a generar desarrollo económico, y si se genera desarrollo económico van a tener mejores oportunidades como políticos, como líderes de la sociedad. Hemos venido invirtiendo, el gobierno viene invirtiendo entre 0.3 y 0.4 en los últimos 10 años del Producto Interno Bruto, y si tomamos en cuenta la inversión de empresas andamos como 0.5, el promedio de América Latina es 0.6. O sea, imagínense en dónde andamos en México, y este es el electrocardiograma del hombre muerto a que me referí anteriormente. Este es un tema para, si me vuelven a invitar, aquí hay un tema, hay que desglosar esto, porque la ley dice que el país debe invertir 1%, pero a la hora que leen la redacción, resulta que es el gobierno federal y los gobiernos estatales. Esto no es responsabilidad única del gobierno federal. Y hemos avanzado muy poco en la federalización del financiamiento de la ciencia y la tecnología. La participación de los gobiernos de los estados es muy pequeña. Las últimas cifras de CONACYT andaban entre el 4 y 6% de todo. Entonces ahí hay todo un tema que tenemos que... En la revista Expansión, el grupo de información del foro, estamos publicando un análisis. A pesar de eso, México tiene un componente, sobre todo en temas de innovación, de inversión privada considerable, y aquí es otro de los mitos, porque en México siempre hemos dicho que los únicos que aportan es el gobierno. Bueno, pues desglosando la información resulta que esto no es tan correcto. En otra ocasión yo les platico de eso, pero de cualquier forma el total, el guide, o sea, lo privado con lo público, fíjense nada más, estamos por debajo de Cuba. Cuba, no sé si han ido últimamente a Cuba, está en la pobreza. Cuba invierte más que nosotros como porcentaje del Producto Interno Bruto. Por supuesto, Argentina ya está despertando, creó un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Uruguay es un país muy delicado, que se arma muy rápido. Chile, ya desde hace rato. Brasil y la media de la pobreza. Entonces, aquí hay un factor fundamental que es cuánto le estamos apostando a eso. El 1%, la cifra del 1% no es, que está en la ley de ciencia y tecnología de México, no es una decisión de los diputados mexicanos, ni tampoco es una inspiración de los científicos mexicanos. Invertir un mínimo del 1% en conocimiento es una recomendación que surgió desde los años 90 en foros internacionales de las Naciones Unidas, los foros de ciencia y sociedad. Desde 1990 en Budapest ya se verbaliza con toda claridad la recomendación de que los países, para tener oportunidades de desarrollo económico, necesitan invertir al menos 1% del conocimiento. Insisto, el tema se desglosa mucho, pero yo quiero platicarles cómo andamos en México. Pues resulta que eso poquito que le hemos puesto
Porque, claro, los políticos dicen, no, pero ¿para qué le pongo a la ciencia si no sirve para nada? Es una inversión improductiva. Papers, a mí papers, ¿qué me dan? Bueno, pues resulta que cada peso que le han puesto a la ciencia mexicana ha sido bien invertido. ¿Qué es lo que entendemos por una buena inversión? Cada actividad tiene sus criterios de evaluación. ¿Qué tanto obtenemos por cada peso que nosotros invertimos? Bueno, miren, el crecimiento del financiamiento como porcentaje del PIB en los últimos, ¿cuántos son? 15 años, ha sido 50%. Nuestra economía ha venido creciendo, despacio, pero ha venido creciendo. Por lo tanto, pues, cada vez se le pone un poco más. Como el GIDE, después de la suspensión del programa de estímulos a las empresas se cayó, pero ha crecido alrededor del 35%. Miren la productividad científica, ha crecido 300%. Por cada peso sacamos 2. El número de investigadores en el SNI se ha triplicado también. Las solicitudes de patente, 250%. O sea, la inversión en conocimiento en México no es que en México el mundo académico sea autista y no. Todo el recurso que se ha venido a esta área se ha aprovechado. Es una buena inversión, la inversión en ciencia y tecnología. ¿Qué pasaba antes de 2002? ¿En qué sentido? Pues que allí no se ve esa gran diferencia que vemos. Se están distanciando. Yo diría el conocimiento avanzaba bastante a la par con la inversión en ciencia. ¿Y por qué ahora, a partir del 2002 a la fecha, se ve ese cambio? Algunas cosas se están haciendo mejor. Se han creado nuevas instituciones, el número de SNIs, y llegamos a muchos mitos, ¿no? Se decía, en México no ha habido plazas. Eso también es falso. El SNI ha crecido a un ritmo en los últimos 10 años de 1.300 investigadores al año, 1.200 investigadores al año. Para ser miembros del SNI, todos necesitamos una inscripción institucional. No hay plazas aquí en Silvestre, no hay plazas en Ciudad Universitaria, pero si se van a Monterrey, si se van a Colima, la situación es distinta. Entonces, digamos, están teniendo algún efecto positivo en las últimas décadas en los últimos 10 años esta inversión. La productividad científica, fíjense, está creciendo el número de investigadores y está creciendo en paralelo la productividad. Está creciendo aquí hay una paradoja. Nuestra participación como % de la producción científica mundial ha crecido desde el 96 hasta ahora, casi duplicado. Sin embargo, nuestra aportación con respecto a América Latina ha disminuido. Antes aportábamos un 20% y ahora un 17%. ¿Por qué? Brasil y Chile son los principales factores. Y esto nos lleva a otro mensaje interesante. Resulta que no solo importa si nosotros estamos creciendo, eso es importante. Y cualquier análisis de cifras que ustedes apliquen en muchos indicadores muestran que México va creciendo. Pero el problema es cómo comparamos en un mundo globalizado, cómo se compara nuestra velocidad de crecimiento con la de otros países. Y ahí es en donde la comparación no nos favorece. Actualmente estamos en número 24 a nivel mundial. Insisto, si somos la economía 14, pues deberíamos de tener un nivel un poquito más alto, ¿no? Deberíamos de estar por acá. A ver. Las instituciones, no es ninguna sorpresa.
El 26% lo sigue aportando la UNAM, el 14% es la Secretaría de Salud, los Institutos Nacionales de Salud y el IMSS, el 11% son los centros CONACYT, el 9% es Investar, pero esto es nada más cifras totales. Si hacemos desgloses per cápita, Investar se aproxima al primer lugar. Investar es hoy por hoy una de las, bueno, hoy por hoy ya desde hace tiempo, una de las instituciones más productivas a nivel nacional. El Foro Consultivo acaba de publicar un librito que tiene doble portada. Por un lado hablamos del desarrollo de los estados de la República y por el otro lado de las instituciones. Se los recomiendo, visiten la página del foro, los PDF se bajan, ¿no?, sin ningún problema, y ahí hay bastante más información. Bueno, otro asunto. En el número 10 aparece una universidad privada. Eso para los unanitas nos duele mucho, pues resulta que ya hay el TEC de Monterrey está haciendo las cosas bien en cuestiones de investigación. Por supuesto que en cuestiones de vinculación nos lleva una ventaja a UNAM, Investar, los centros comerciales, ya desde hace rato, ¿no? En fin, estas son las 26 primeras instituciones. Cuando hablamos de becas de posgrado, fíjense que aquí hay un asunto interesante. En realidad, el financiamiento para becas de posgrado no ha tenido un techo presupuestal. En pocas palabras, ya llevamos 25 o 30 años en que se consiguen todos los recursos que se necesitan para abastecer la demanda. No ha habido límite. Y el crecimiento actualmente CONACYT mantiene el principal sistema de financiamiento de becas en México, es el CONACYT, y actualmente andamos por las 32.500. Que aquí hay otras preguntas, ¿no? ¿Para dónde se están yendo? Entonces, si hacemos el análisis histórico de CONACYT, de las becas de CONACYT, resulta que si hay alrededor de 30.000 investigadores y se han dado 150.000 becas, pues, ¿qué pasó con los demás, no? Hay muchas cosas que hay que analizar, pero ya les mencionaba desde hace rato, actualmente andamos alrededor de cerca de 3.000 graduados de doctorado. Y esto es un paper de hace poquito en Nature. Aquí no está Brasil. ¿Por qué no incluyeron estos investigadores a Brasil? No lo sé, pero aquí México aparece como crecimiento en la formación de doctores, aparecemos en segundo lugar, solo después de China. Mucho me temo que si hubieran tomado en cuenta Brasil debería de estar en el segundo lugar. Pero no estamos haciendo mal las cosas formando recursos humanos de alto nivel. Lo podemos mejorar, yo digo un 25, un 30%. Ahora, ¿cómo está nuestra capacidad científica, nuestra infraestructura científica? Cuando yo muestro estas cifras, a veces las personas se sorprenden. Miren, el centro con una distribución nacional más, el sistema de centros de investigación con una distribución nacional más amplia es el de los centros CONACYT. Que hay centros en humanidades, en ciencias exactas, hay centros muy orientados a tecnología, varía el perfil. CONACYT tiene presencia en 24 estados de la República, no tiene presencia en 8 estados de la República. Los centros CONACYT son 27 centros, pero muchos de ellos tienen sucursales, y sucursales que llegan a ser tan grandes como la central, un poco como lo que ha hecho el propio Investar. La UNAM también tiene una presencia amplia a nivel nacional. La UNAM mantiene centros fuertes de investigación en 14 estados de la República.
El POLI mantiene centros en 12 estados de la República, Sinvestab en 8 estados de la República. Y luego hay los centros de las secretarías del Estado. Por ejemplo, energía, pues aquí tienen ustedes al Instituto, el IMP del Petróleo, el Instituto de Investigaciones Eléctricas de la Secretaría de Energía, la Secretaría de Salud, con mucho, es la que tiene más capacidad científica, por los Institutos Nacionales de Cancerología, Pediatría, Psiquiatría, Nutrición, etc. Son la segunda potencia científica, ya les mostré a nivel nacional. Y así, ecología, el Instituto de Ecología, o sea, Semarnat, en fin, los CIFNOS y estos de la Secretaría, los CINIFAP, la Secretaría de Agricultura, en fin, estos tienen también una distribución geográfica considerable. Y luego tenemos cada vez más universidades públicas estatales. Y déjenme decirles que algunas universidades públicas, estos son el número de universidades públicas en los estados, pero este es el número de SNIs, investigadores SNIs en las universidades públicas de los estados. Y hay algunas como Jalisco que tienen arriba de 650 investigadores, Nuevo León, Estado de México, etc. Esto también ya son nuevos protagonistas en el desarrollo científico mexicano. Fíjense, el porcentaje del total de miembros del SNI en las universidades públicas viene creciendo. Ahora 1 de cada 3 en universidades públicas de los estados, 1 de cada 3 SNIs están en una universidad pública de los estados. Cosa muy interesante. Si sumamos todo, CONACYT, Sinvestab, POLI, secretarías de Estado, etcétera, si sumamos todo, así queda el mapa. Digo, cualquier político diría, oigan, aquí hay 2 hoyos negros o blancos en el mapa, Guerrero, Hidalgo, no hay nada. ¿Qué no sería lógico ponerle un poquito ahí? Como que esa sería una decisión de política científica no muy complicada de tomar, simplemente de este análisis sencillito de cómo está la distribución de nuestros recursos. Bueno, tenemos alrededor de 304 centros de investigación. ¿Verdad que sorprende? Este es lo mejor que puede ser es un subestimado. 304 centros de investigación no son los que necesitamos. Deberíamos de tener en México 1.500, pero 304 centros de investigación no son poca cosa ni aquí, ni en China o en los demás países del mundo. Son bastantes centros de investigación como para abordar proyectos grandotes, ¿sí? Proyectos grandotes, grandes proyectos. Hay varios. El gran telescopio milimétrico. Los mexicanos decidieron hacer el mejor telescopio para detectar longitudes de ondas a nivel de milímetros. Lo decidieron hace 15 años. Se ha venido alargando el proyecto, ya nos están ganando los de Islas Canarias, ya también se están haciendo infraestructura milimétrica en Chile, en fin, pero llevamos como 15 años construyendo este telescopio que es absolutamente espectacular. Son 13 pisos, es un edificio de 13 pisos que gira y que está a 4.600 metros de altura, ingeniería mexicana, tecnología mexicana, y está incompleto porque le van chicateando el presupuesto, y entonces de este disco que mide 50 metros de diámetro solo están cubiertos 30. Con eso ya se ve mejor que en el de Canarias, pero si le pusieran una membranita aumentaría la resolución y siempre van a chicatear. ¿Sí? Entonces
si no sucede algo, una decisión ya, incluyamos el famoso telescopio milimétrico, va a quedar ahí como un ejemplo de un gran proyecto mexicano fracasado. Este sin duda es la inversión en ciencia y tecnología concentrada en un solo proyecto más grande en la historia de México. Si mal no recuerdo, aquí van como ¿cuántos son? Como cerca de 1,000 millones de pesos. Y está incompleto. Por no invertir el 5%, nos estamos quedando ahí a la vanguardia. Fíjense, comenzó en el 97. Y lo inauguraron en el 2006, Fox subió y lo inauguró. Estas cosas que hacen que no funcionaba, pero lo inauguró. Sí, aquí sí ha habido un líder local que logró computar inversión de la iniciativa privada, del gobierno local, del gobierno federal, y Langevio, desde mi punto de vista, es uno de los grandes proyectos, sí absolutamente exitoso en México. Tenemos la infraestructura para secuenciación de DNA más importante de Latinoamérica, ya llevan quién sabe cuántos genomas de plantas y siguen es un proyecto que se completó y que es orgullosamente Cinvestav. El Parque de Innovación Tecnológica está funcionando. Ya han creado ahí alrededor de 7 centros de investigación y ya son edificios. Este es un dibujito, pero ahorita les pongo unas fotos. Y se están reclutando a muchas empresas mexicanas y extranjeras. Es el primer nicho verdaderamente bien formado para atraer a los académicos y a los empresarios que se pongan a hacer cosas juntas. Ahí va, no a la velocidad que quisiéramos, pero ahí va. Les digo, estos son los edificios de instituciones académicas. El que ganó el mejor terreno fue Cinvestav. Cinvestav tiene el mejor terreno del PIB. Y tiene un potencial de crecimiento extraordinario. La UNAM no se puso las pilas y ya se quedó al mar. Y es muy interesante porque a pesar de que estamos produciendo muchos más doctores de los que estamos contratando, en Nuevo León vive la paradoja de que no tienen los nuevos científicos con el perfil que ellos requieren de acuerdo a las necesidades empresariales. Entonces ahí están teniendo un cuello de botella para incorporar nuevos científicos. Otro gran proyecto es el Instituto Nacional de Medicina Genómica, que está allá por los Institutos Nacionales de Salud, allá por el sur. Fíjense, se aprobó en 2004 y hasta la fecha no lo hemos terminado de construir. México tomó una muy buena decisión: pongámonos a la vanguardia en medicina genómica, esto puede transformar la práctica médica. Pues sí, pero seguimos sin concluir ese proyecto. Entonces, se han identificado grandes proyectos, pero no les hemos puesto la energía económica que necesitan. La capacidad innovativa de México, esto es algo que ustedes conocen. Curiosamente, el número de patentes que se solicitan de mexicanos, a ver, déjenme poner esto en contexto. Anualmente se registran en México alrededor de 15,000 patentes. De esas 15,000 patentes, la mayoría son solicitudes extranjeras. Los mexicanos, de esas 15,000 o 16,000, solo intentamos registrar 800, pero lo peor del caso es que solo se otorgan 200. No le hemos dado énfasis a proteger el conocimiento, no le hemos dado énfasis a vincularnos con empresas, lo que ya mencionábamos anteriormente. Y este es otro camino, esto es otro perfil. Se puede publicar, pero hay que tener conocimiento de cómo funciona este tema, porque si no se somete la solicitud de patente con un plazo después de que se publica, se pierde
se desautoriza la patente, en fin, tiene sus complejidades. Y la participación del sector privado en el financiamiento pues es fundamental. Curiosamente en México no estamos en el fondo como aparecemos en muchas de las tablas. Voy a avanzar ya, me parece que estoy tomando mucho tiempo. Aquí hay un factor clave. Necesitamos vincular a la academia con la sociedad. La academia tiene que mirar hacia afuera y tiene que involucrarse. Y eso no es prostituirse. Hasta hace pocos años, cuando un científico se relacionaba con un empresario, ese cuate era como un prostituto de la ciencia, ¿no? O una, prostituta si fuera mujer. Y miren, aquí la cosa cultural es, si nosotros tomamos indicadores mundiales, o sea, ¿cómo miden la colaboración entre universidades y las empresas? O sea, ¿qué tanto las universidades colaboran para hacer negocio con fíjense que en los últimos años estamos mejorando. Que eso permite prever cosas interesantes. Pronto. Todavía no se nota, vean las solicitudes de patentes, todavía no se nota. Pero cuando hacemos encuestas, y este es de la Secretaría de Educación, la encuesta esta famosa que hacen, si le preguntamos a una empresa, a ver, ¿usted realiza actividades de innovación? Pues solo un 3% de las empresas, de esos 5 millones de empresas que tenemos en México, solo el 3% se pone a pensar en cómo hacer las cosas mejor el día de mañana que el día de hoy. Cómo mejorar sus procesos, su acceso a los mercados, cómo mejorar sus alianzas con otras empresas, etc. Entonces muy pocas le dan importancia al tema de la innovación, sobre todo conforme si esto significa vincularse con universidades. Si esto significa vincularse con otras empresas, fíjense que las empresas, hay un buen número de empresas que se asocian con sus amigos del rubro, del ramo, etcétera, y colaboran para. Si le preguntamos a la gente, esto es de INEGI, si le preguntamos a la gente, oiga, ¿y los científicos y los empresarios deberían de colaborar entre sí? 81% de la gente de la calle piensa que sí. Debería de haber mayor coordinación entre los científicos y fíjense esto, pareciera que la sociedad no se da cuenta, pero sí se da cuenta. Debería de haber más coordinación entre los investigadores diferentes. Yo por eso enfaticé que soy militar sin estar militar. Yo no siento retearlo, sin investar. Pero una mamita no, pues es investar el norte, ¿no? O sea, yo cómo voy a colaborar con los investigadores y viceversa. Yo colaboro con los Estados Unidos. Colaboramos muy poco entre sí. Nuestros posgrados no buscan colaboración. Hubo por ahí unos esfuerzos hace unos años y fracasaron. No nos ponemos de acuerdo. Pero bueno, yo formé parte del claustro que llevó a cabo la reforma del Reglamento General de Estudios de Posgrados de la UNAM. No hicimos nada interesante, pero teníamos sesiones de 6 horas para discutir párrafo y cada quien mantenía su posición, pero con toda su alma. Hace rato platicábamos con Eugenio, no sabemos discutir, no sabemos debatir, no sabemos ponernos de acuerdo. Yo soy el que tengo la razón, yo tengo la patente de la verdad, y el que se me quiera aproximar tiene que pasar por esa receta. Necesitamos colaborar más entre instituciones de investigación, de educación superior, necesitamos colaborar más con las empresas.
Y viendo el último tema que yo quisiera platicarles, tiene que ver con el trabajo del foro, que ahorita voy a aprovechar para mencionarles como me solicitaba Eugenio. ¿Qué es eso del foro consultivo? El foro consultivo es un agente independiente para analizar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestro país. Esto quiere decir que nosotros manejamos cifras, ya se habrán dado cuenta de que la ley dice que nosotros asesoramos al presidente de la República. Somos los asesores del presidente de la República. Si me preguntan cuántas veces nos ha pedido opinión el presidente de la República, pues ha sido un niño. Porque ni ni los anteriores presidentes de la República se han ocupado en pensar con cuidado acerca del conocimiento. Pero sí tenemos mucha relación con gobiernos de los estados. Estamos trabajando mucho con los gobiernos de los estados. Somos la primera organización que desglosa la información estado por estado, nuestro ranking que ya ha calado. Porque claro, los estados cuando no ven que aparece en el lugar que ellos consideran, pues se molestan y entonces dicen está mal hecho. El día que quieran discutimos las cifras, ¿no? Y si encontramos otras mejores, pues las cambiamos, pero en fin, y tenemos mucha relación con los legislados. Somos actualmente quizá de los principales cabilderos cuando se discute el presupuesto federal. Somos los principales cabilderos, o sea, hacemos nuestro trabajo y yo creo que cada vez lo hacemos más profesionalmente, pero pues han visto ustedes los presupuestos, no hemos tenido mucho éxito en este tema, en otros también sí hemos tenido éxito. Entonces, para resumirles fácilmente, el foro consultivo es un organismo autónomo. Vivimos el mejor de los mundos porque el gobierno nos da nuestro presupuesto, pero nosotros no dependemos del CONACYT ni dependemos de nadie, somos autónomos. Entonces tenemos tres funciones. Uno, asesoría, o sea, somos un organismo consultor, realizamos estudios que nos solicita el CONACYT, que nos solicita el gobierno de estados, que nos solicita la Secretaría de Economía, que nos solicita la Secretaría de Educación, etc., que nos solicitan los legisladores. Ahorita andamos con la iniciativa de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, con el Senado. Somos un organismo consultor y asesor. El segundo renglón sustantivo de las funciones del foro, somos voceros de los usuarios del sistema, por supuesto del sector académico, pero también muy importantemente del sector empresarial. Y del sector social. Cuando se vino, ¿se acuerdan? Hace 2 o 3 años la iniciativa de que le querían recortar en CONACYT el 15% a las becas de posgrado para que ese 15% lo pusiera la institución, se enteraron, ¿no? Ya se estaba armando un movimiento estudiantil. El foro ahí tuvo una participación muy importante coordinando esfuerzos para decirle a CONACYT. Bueno, yo me acuerdo haberles dicho en la Junta de Gobierno del CONACYT, si quieren la garantía de un conflicto estudiantil de posgrado a nivel nacional, yo se las quítenle el 15% de las becas. Entonces, bueno, actuamos como voceros de la sociedad para este y otros temas, y nuestro último labor es comunicar a la sociedad. Entonces, si ustedes visitan la página del foro, todo está para que ustedes se lo lleven. Hay muchas estadísticas, hay muchos libros, todo está, y bueno, particularmente a mí me ha tocado ser coordinador en los últimos 4 años, y la lógica ha sido que la gente se entere, nada de ocultar información, al contrario, que la información le llegue a todos, al ciudadano común y corriente, al investigador, al empresario, etc. Entonces, de eso se trata el trabajo del foro. He de decirles que sí me ha dado una visión bastante interesante, y bueno, pues yo creo que si peleamos 10 cosas, conseguimos otras. No hemos logrado cambiar el ambiente político en México.
conocimiento. Yo quisiera hablarles de un tema con el que hemos venido insistiendo desde hace tiempo, que es el de la gobernanza, no gobernabilidad. Gobernanza es una palabra que se usa en el idioma español desde el siglo XII. Gobernanza no tiene que ver con la gobernabilidad, que tiene que ver con grupos políticos, con facciones políticas. No, la gobernanza es qué tan bien estructurado está el sistema para que opere adecuadamente. Eso es gobernanza. Entonces, la Ley de Ciencia y Tecnología dice que el sistema científico mexicano tiene como cabeza el Consejo General de la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico. Este Consejo General es la cabeza. Aquí lo convoca el presidente de la República, se reúne cada 2 veces al año, participan 9 secretarios de Estado y otros invitados. El foro es un invitado permanente y hay el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, etc., ¿no? Esta es la cabeza del sistema. Aquí está el foro consultivo, nosotros nos comunicamos con el Consejo General y con el CONACYT. Y acá está la Conferencia Nacional. Cada uno de los estados de la República tiene su propio Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología para desarrollar los planes de ese estado. La lógica es muy buena, es decir, no se trata de que México le defina el plan de desarrollo científico y tecnológico a Guanajuato, mejor que sean los guanajuatenses los que piensen en eso, o a Yucatán. Entonces, a la reunión de todos los consejos estatales se le llama Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología. El foro también forma parte de todo. Y acá está el CONACYT. Es un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es el único sector del gobierno mexicano, el sector que define el ramo presupuestal 38, que tiene como cabeza un Consejo Nacional. Todos los demás sectores, el sector salud, ¿cuál es la cabeza del sector? La Secretaría de Salud. El sector educación, la Secretaría de Educación. El sector energía, la Secretaría. ¿Sí? Bueno, hay una excepción en la estructura del gobierno mexicano, y es que pone a la cabeza a un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Sí? Que este es un factor de gobernanza muy importante. Se reúne, se reúne el secretario de Educación, 270,000 millones de pesos de presupuesto anualmente, con el director del CONACYT, 22,000 millones de pesos, y entonces el director de CONACYT le dice: oye, los científicos ya me traen frito, ya ponle el dinero para el fondo sectorial. Ustedes saben que el fondo sectorial de ciencia básica se forma con un peso de la Secretaría de Educación y un peso del CONACYT. Entonces los científicos ya me traen frito, ya ponle tu peso para que yo pueda pagarle los donativos a los científicos que ya están evaluados, ya están aprobados, ya están, ¿sí? Y el secretario de Educación le contesta al director general del CONACYT: ahorita. Y el resultado es que el científico no recibía tiempo. No porque CONACYT no tenga el dinero, y esto es lo importante. En lo que va del sexenio, CONACYT tiene un subejercicio es difícil de averiguar la cifra, de entre 6 y 10,000 millones de pesos. O sea, tiene poquito dinero, pero además no se lo puede gastar porque tiene una ley que lo tiene amarrado por todos lados. Este es el CONACYT, la cabeza del sector. Y luego acá están los gobiernos estatales, acá están los temas internacionales, aquí están las secretarías de Estado, etc. Este sistema no funciona. Miren, el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, que debe de reunirse cada 6 meses y que convoca el presidente, no se ha reunido más que una sola vez en el 46. Entonces, este chaparrito, que es el director del CONACYT, si no se definen en este foro las políticas, entonces este chaparrito va a tener que ir con cada una de las secretarías a convencer los secretarios de Estado con el director. El resultado: los fondos sectoriales desde su creación no han crecido, al contrario, la mayor parte de ellos ha decrecido.
Entonces, ¿se dan cuenta? El hecho de que esta cabeza no funcione, pues yo hago la metáfora de, pues es como un cuerpo. Si no funciona la cabeza, mi pierna se mueve en el momento que la Secretaría de Educación se mueve en el momento que quiera, mi mano, la Secretaría de Energía se mueve así, en la otra pierna no funciona, no hay proyectos de Estado. Lo que hizo Brasil, lo que hizo Chile, Brasil dijo, vamos a ser los número 1 en el mundo en fabricación de aeronaves pequeñas, vamos a poner satélites en el espacio, vamos a ser número 1 del mundo en software, vamos a ser número 1 del mundo en perforación profunda, en fin, definió proyectos de Estado para hacer confluir todos los esfuerzos en combustibles renovables, producción de etanol por caña de azúcar. Tuvo éxito en muchos. Fracasó, por ejemplo, el software. El software fue un fracaso estrepitoso. No le pegó. Pero en lo demás, Brasil es una potencia mundial. Chile decidió 6 temas. Producción en cultivo de peces, salmón, atún, etc. No atún, salmón, o sea, otros peces, fruta, vinos, cobre, en todo. Los chilenos son muy buenos. Hay que identificar proyectos de Estado. Entonces aquí no hay cabeza, no hay proyectos de Estado. Han surgido estos proyectos, grandes proyectos que yo les mencioné, pero hay medio languidecen, hay medio funcionan o no. El foro consultivo que dice la ley, que es el organismo asesor, pues del Ejecutivo, pues nunca nos piden asesoría. ¿Se dan cuenta? No sé si ustedes vieron un desplegado que hemos publicado. Bueno, ¿para qué hacemos leyes que no vamos a obedecer? La ley dice que se va a invertir el 1%. Entonces, la ley dice que se va a invertir el 1%, no se cumple. La ley dice que el Consejo General es la cabeza del sistema, no se cumple. La ley dice que el foro... ¿Qué no serían? O sea, el que no tranza no avanza. Yo no creo en esas cosas. Yo creo que no podemos plantearnos un país ambicioso si no es a partir de la ley. Como decía Sloterdijk, pensador bastante interesante, la ley es el único instrumento que tiene una sociedad para lograr una buena convivencia. Desde mi punto de vista es un tema muy importante. Hagamos leyes que se cumplan. Yo lo he discutido con los diputados y me dicen, no, doctor, con este tono de condescendencia, no, doctor, es que usted no entiende. En México las leyes, muchas de nuestras leyes son aspiracionales. Ponemos nuestra aspiración en la ley. Y le digo, ajá, pero ¿por qué no las aplicamos también lo aspiracional en sentido opuesto? Por ejemplo, todos nosotros tenemos que pagar impuestos, ¿verdad? Pero ¿qué tal si las colegiaturas de los hijos están retepesadas? Pues digo, si en lugar de invertir en lugar de pasarle al gobierno el 15%, pues le pasamos el 6%, igual que hace el gobierno. ¿Sí? O si vamos en una bocacalle y se prende la luz verde, la luz roja es aspiracional. Ridículo ese razonamiento. Desde mi punto de vista es absolutamente ridículo. Entonces, este tema yo lo toco en el sentido de que también afecta a la ciencia, a la tecnología y la innovación, el asunto de obedecer la ley. Esta ley no sirve, cambiémosla, pongamos otra que sí sirve. Pero ya hemos visto que si no funciona la cabeza, pues no funciona, no se coordina el cuerpo.
la propuesta que nosotros hemos dicho es, bueno, si no vamos a tener un presidente que le interese la ciencia, que sea capaz de pasarse 2 sesiones al año hablando de los temas de la ciencia, sí se pasan, acuérdense, muchas veces al año y con deportistas, ¿verdad que para eso sí hay tiempo? A mí los únicos desayunos que he tenido con el presidente fue cuando los muchachitos, siendo presidente de la academia, cuando ganamos todos los campeonatos sabidos y por haber en geografía. Ahí sí el presidente se quería reunir con nosotros. Que a propósito yo le dije al presidente, si usted cree que esto fue casualidad, se equivocó, esto fue producto del esfuerzo y de la organización. Entonces, si no vamos a tener, si Peña Nieto, si Josefina Vázquez Mota, y si el PEG no les va a interesar el tema de la ciencia y la tecnología, no vamos a tener gobernanza en el sistema. Entonces debemos de pensar en otra alternativa. La alternativa que yo veo es en la Secretaría de Estado. Jerarquicemos más al tema, de tal manera que la cabeza del sector participe en otras reuniones de gabinete. El director general del CONACYT no lo reciben los secretarios de Estado. Bueno, pocas veces lo reciben los secretarios de Estado. Entonces tienen que jerarquizar. Esa es una posible solución. Y tenemos varios otros argumentos. Esto justificaría otro tema. Pero entonces, el argumento principal es que el CONACYT solo maneja 1/9 del presupuesto. Miren, el presupuesto de ciencia y tecnología es, si lo imaginamos como un pastel, tiene 3 rebanadas. El CONACYT ha crecido en el sexenio de Calderón, ahora maneja no una tercera parte, sino el 40%, o sea, un poquito más de una tercera parte. Otra tercera parte la maneja la SEP. La SEP, CONACYT. La SEP nunca le va a preguntar a CONACYT cómo hacer para manejar esos recursos. Y la otra tercera parte la manejan todas las demás secretarías de Estado. Entonces el CONACYT no tiene ni la estatura en el organigrama, ni tampoco los recursos. Porque uno diría 40%, pues suena mucho, pero desglosemos el 40%. ¿Cuáles son los gastos fijos de ese 40%? El SNI se lleva 20%. El SNI tampoco ha tenido techo presupuestario. Así que de ese 40%, los centros CONACYT se llevan otro 25%. Las becas se llevan otro 25%. Y la autoadministración, un 5%. Entonces el CONACYT opera el 40% del presupuesto, pero en realidad, de dinero con el que puede decirle a los gobiernos de los estados vamos a invertir en esto, o a las secretarias de Estado vamos a invertir en esto otro, solo maneja 1/9 del presupuesto. Así no va a funcionar. Y bueno, ya no quiero tomar más tiempo. La coordinación de los fondos mixtos, fondos sectoriales es muy eficiente. Yo insisto en que la creación de una Secretaría de CTI no es una discusión terminada, no es una ocurrencia, no es una grasejada. Tienen secretarías de Estado, Japón, no todos los países, Estados Unidos no tiene, Brasil, Argentina, en Latinoamérica, Uruguay, Costa Rica, Panamá, Bolivia. No es una ocurrencia. España, no es una ocurrencia. La respuesta no puede ser, es que se va a crear más burocracia o que se va a perder la cercanía que tiene el CONACYT con los usuarios. No. La creación de una Secretaría de Ciencia y Tecnología no tiene que ver con promover el CONACYT. El CONACYT hay que dejarlo como está, que siga dando becas, pero hay que quitarle muchas cargas que actualmente le consumen la mayor parte de la mente directivos, que tienen que ver con mantener todos esos convenios sectoriales internacionales, mixtos, institucionales, etc. Entonces, este es un tema que no está terminado y ahorita
En México se nos abre una oportunidad cada 6 años cuando los candidatos escuchan. Ya después que sean electos, ya casi no escuchan. Ya para qué. Pero hay una oportunidad. Entonces ahorita con así el foro, el Consejo Consultivo, la Academia Mexicana de Ciencias, pues estamos tratando estos y otros temas a ver si logramos algún éxito. Ya les platicaré más adelante y ahora con mucho gusto damos un diálogo. Algunos de los problemas que aquejan el sistema de México. Sin embargo, encuentro cierta contradicción en lo que presentamos al principio, hablar de que Goldman Sachs nos lleva a, prospectivamente a estar en el 5º sitio, algo así, como economía. ¿Sí? Sí. Y ellos, o sea, Goldman Sachs, pues hacen esta proyección tomando en cuenta pues muchos de los problemas que han mencionado, o sea, incluyendo el nivel de inversión, dado que pues tenemos más de 20 años, como lo has presentado, sí, teniendo ese nivel de inversión que tenemos en México en ciencia y tecnología. Es decir, ellos, ¿no?, a pesar de esa situación, nos están posicionando prospectivamente en el 5º sitio como economía a nivel mundial. Por lo tanto, uno podría preguntarse, bueno, ¿qué de nuevo podría haber, ¿no?, en todo ese análisis que nos permite estar en el 5º sitio a pesar de tener todos estos problemas que tú mismo pues has mencionado? ¿Y qué es lo que, a qué podríamos aspirar más si hiciésemos las cosas de manera diferente? Que estuviera justificado por un estudio de estilo Goldman Sachs. Es decir, podríamos aspirar a no ser la quinta, sino el 2º, 3º, ¿en base a qué? Sí, bueno, la proyección de Goldman Sachs no es simplemente la extrapolación de las cifras actuales. No, Goldman Sachs toma en cuenta varios factores, entre ellos que México tiene por eso, lo que estaría mostrando Goldman Sachs es que la ciencia y la tecnología, así como lo estamos haciendo en México, con esos niveles de inversión, ¿sí?, no son lo fundamental, eso es lo que te estás mostrando, para llevarnos al 5º sitio. No. Porque ellos están proyectando, porque ellos conocen, saben la situación y saben que estamos por 20 años sin ese nivel de inversión que nosotros mismos estamos buscando, o sea, por lo menos el 1%, ¿verdad? Te entendí perfectamente bien tu pregunta, pero por eso te digo que la extrapolación de Goldman Sachs no es simplemente poner las cifras como van ahorita, no. Goldman Sachs considera que somos un país de mediano desarrollo en donde se puede dar con facilidad ese paradigma que se ha dado en todas las economías emergentes. Se dio en Corea, se está dando en China, se está dando en India, se está dando en Brasil, Sudáfrica, etcétera. No, Goldman Sachs simplemente considera que en México, con una inversión adecuada en conocimiento, se podrían detonar nuestra velocidad de crecimiento a niveles que permitan alcanzar esa cifra que tenemos que andar entre los 6 y 8% y no los 2 a 3%. Hay un aspecto muy interesante de tu presentación que yo creo que se puede explotar con nuestros interlocutores, los diputados o la gente de Hacienda, porque parece ser que la política científica en México está definida por
la Secretaría de Hacienda, ¿no? Ellos son los que dicen si aumentan o no los presupuestos, y los diputados si hay un pequeño incremento en la propuesta original. Pero de lo que mostraste hay un aspecto muy interesante que creo que es la primera vez que lo veo en alguien a nivel de macroestructuras mexicanas en ciencia y tecnología, que es de que la inversión está haciendo México en una comunidad muy pequeña, la científica y tecnológica, sobre todo alrededor del ENI, es muy eficiente. Entonces, yo pensaría que el Foro Consultivo, la Academia Mexicana de Ciencia, que ya hicieron su carta de Santa Claus, ¿no?, al próximo presidente o presidenta, pueden llamarle la atención, pero yo creo que en cosas concretas, no en cosas muy generales. Y yo me gustaría hacer una en esa dirección, usando tus datos y viendo dos problemas que tenemos muy serios que no los mencionaste aquí. Uno es que estamos graduando 3.000 doctores que no sabemos qué es lo que están haciendo. Entonces, según la carta de la academia, de los 1.200, 1.300 nuevos investigadores en el ENI, solo 200 fueron becarios del CONACYT. ¿Qué pasó con el resto? ¿Dónde están los 2.800? O sea, hay un problema ahí muy serio. Y el otro es, si ves aquí, ya todos, no la mayoría, pero los investigadores ya tenemos muchos canas. Y pues la tendencia natural es que vamos a desaparecer, pero que no tenemos formas de incorporar a la gente joven rápidamente. En ese sentido, yo creo que si el Foro Consultivo hiciera una propuesta muy concreta, con pesos y centavos de entrada, que es estudiar el programa Ramón y Cajal de España. Hace 10, 15 años tuvieron el mismo problema que tenemos nosotros. Los españoles querían compararse con todo el resto, pues, sobre todo Francia y Alemania, y tenían cantidad de gente joven que habían enviado al extranjero y que no podían absorberla rápidamente porque sus exámenes de oposición, sus cátedras eran de edad media. O sea, los exámenes de oposición era endogamia completa y no había forma de... Entonces, fue un programa muy generoso que dijeron, vamos a rebasar las expectativas, y lo hicieron. Ahora creo que tienen muchos problemas por eso, pero puede ser que nosotros no nos metamos. Fue un programa para generar 5.000 becas muy bien pagadas y con duración de 5 años, o sea, no las 2 o una que nos dan con las cifras de los posgrados. Y con la libertad de asociación de los investigadores a cualquier grupo de investigación. Tú mostraste que tenemos 304 centros de investigación, más universidades públicas, donde los investigadores que tenemos en el extranjero, vamos a ver dónde están esa gente que no se incorpora en el grupo. Entonces, rápidamente, o sea, en cosa de un año nos podemos absorber. Y el otro, irle pensando de cómo vamos a jubilarnos decentemente y darle lugar y entonces, en un periodo de 5 años, los españoles demostraron que el sistema se podía ajustar para absorber, y ya su producción se compara con Francia y Alemania razonablemente. Pues nosotros podíamos compararnos con Brasil por lo menos, y ya se sería una... Ahora hay otro factor que no estás usando en tus datos. Según el estado de la ciencia y la tecnología de la UNESCO, los brasileños aumentaron esta proporción tan alta, 42.000 publicaciones contra las 12.000 de nosotros, pero en revistas locales. ¿Por qué? Porque Scopus, los datos son de Simago, impulsó tanto la incorporación de revistas locales, y como la sede comercial de Scopus está en Brasil, pues, y son revistas de medicina y de agrociencias. México no. México seguimos nosotros publicando en revistas internacionales. Entonces, si ven los datos de la UNESCO, en matemáticas, química, biología, la relación sigue siendo 1 a 2. ¿Y qué es lo que pasa? Que salimos 1/3 más baratos que los brasileños, ¿no? Así. Entonces, por ahí puedes poner pesos y centavos el Foro Consultivo y decirles a cada uno de los candidatos, inviertan $1.000 millones al año
y ya se resuelve el problema en 5 años. Qué bueno que tocas este punto, porque en efecto Brasil está produciendo el triple, pero cuando hablamos, que esto está en el libro de los rankings del foro, cuando hablamos de qué porcentaje del total entra en el percentil de revistas de más alta calidad, Brasil está peor que no. Así es, hay todavía una predominancia mayor que en México. Aquí en México también hay importante participación de revistas de bajo perfil, pero tienes toda la razón. Tanto Brasil como México, en promedio, tenemos un promedio bajo de publicación en revistas de alto perfil. Por ejemplo, ahí nos gana Chile. Y hay otros aspectos en internacionalización de los proyectos. También en México y en Brasil tendemos a hacer las cosas entre nosotros y poco buscar fuentes de financiamiento internacionales. Chile, por ejemplo, hasta hace 5 años o hace 4 años nos ganaba en conseguir recursos de la Unión Europea, a pesar de que la comunidad de científicos chilenos es 6 veces más pequeña que la nuestra, pero muy mal pagados. Entonces el chileno decía, yo consigo fondos internacionales porque ahí puedo tomar un poquito de dinero para compensar mi salario. Déjenme decirles que el científico mejor pagado en Latinoamérica, en Iberoamérica, es el médico. Entonces, tocaste también otro tema muy importante. El presupuesto de ciencia, tecnología e innovación no lo define el presidente, lo define la Secretaría de Hacienda. Y con tantos cambios que hay en la Secretaría de Hacienda, de repente tocan gentes que sí lo entienden, pero de repente no. Por ejemplo, yo diría que ahorita no estamos pasando por la mejor época. Y sí, aunque todas las secretarías son iguales, pero en realidad no son igualitas. Yo digo que la Secretaría de Hacienda es la vicepresidencia. ¿Se acuerdan que la Secretaría de Hacienda absorbió a la Secretaría de Programación y Presupuesto? Los que están más viejos sí se acuerdan de estas cosas. ¿Se acuerdan que el CONACYT estuvo en una época en programación y ahí el CONACYT tenía una plataforma para actuar transversalmente a nivel de gobierno mexicano, pero Salinas fue el que terminó la Secretaría de Programación y Presupuesto. Y entonces la lógica es todo lo que era de planeación y presupuesto se pasa a Hacienda y se encontraron un chipotito. ¿Y esto de ciencia y tecnología qué es? No, pues lo mandamos a la Secretaría de Educación. Y así llegó CONACYT a la Secretaría de Educación y ahí perdió el CONACYT su capacidad de acción transectorial, que hasta la fecha no ha tenido el funcionamiento de los fondos sectoriales, pues es la mejor evidencia. O sea, los proyectos que propone CONACYT realmente no permiten en las secretarías de Estado se invierten muy poquito dinero. Entonces, y sí estamos trabajando en nuestra carta a los Reyes Magos, a Santa Claus. Les mencionaba que estamos trabajando el propio CONACYT, el Foro Consultivo, la Secretaría de Educación Pública, el Consejo Consultivo de Ciencias, la Academia Mexicana de Ciencias, CONCAMIN, Coparmex, el CANACINTRA, para hacerles nuestra carta a los Reyes Magos. ¿Qué se va a conseguir? La idea es simplificar la propuesta. Los académicos somos muy dados a documentos muy bien hechos, pero que nadie lee. Entonces, sí se están trabajando en la identificación de 5 o 6 temas sustantivos, financiamiento,
un tema sustantivo, ¿no? Gobernanza es otro tema sustantivo, vinculación academia-empresa es otro tema, estímulos fiscales. Si queremos que las empresas le pongan más, pues hay que dar estímulos. Fíjense, y ahí los científicos tuvimos un error de juicio al respecto de la bonanza de los estímulos fiscales. Casi sin excepción el sector científico se fue en contra de los estímulos fiscales porque, detectando bien las cosas, o sea, porque se utilizaron mal. El 4% de los estímulos fiscales, no sé si se son, o sea, son estímulos que las empresas, son deducciones de taxas, de impuestos. O sea, si una empresa dice yo quiero impulsar la innovación, el gobierno le dice, a ver, preséntame un proyecto. Y si ese proyecto se evalúa y se acepta como un proyecto innovativo, entonces la academia tiene derecho a deducir hasta un 30% del dinero que invierta en esto. Fíjense, esto quiere decir que por cada 100 pesos la empresa solo va a recuperar 30 pesos. Los demás 70 pesos los va a tener que invertir. Pero resulta que el 4% de las solicitudes de las empresas se quedaron con el 85% de los recursos. Y resulta que el sector automotriz se quedó con los recursos grandotes. Entonces, la cantidad, como siempre pasa en México, son cosas de corrupción. A pesar de que a lo largo de 8 años fueron 15,000 millones de pesos, arriba de 15,000 millones de pesos, en la práctica lo que llegó verdaderamente para incluso la innovación fue muy pequeño. Pero eso no quiere decir que el mecanismo esté mal. Lo que pasa es que si el presidente mismo influye para darle a Volkswagen, las empresas transnacionales no necesitan. Si me explico, bien utilizados los recursos. Ya llevamos 3 años con los programas de inversión directa, o sea que el gobierno le dice, la empresa dice, voy a hacer este proyecto de investigación para innovación, y si los evaluadores lo aprueban, entonces el gobierno le da directamente hasta el 50% del dinero que necesita la empresa para hacer su proyecto de innovación. A propósito, el foro consultivo fue el que definió los porcentajes de qué tanto recursos se le otorgaba a las empresas. Las empresas que se vinculen con instituciones de investigación obtienen hasta 50%. Si una empresa quiere ir sola, está bien, pero no te van a dar más del 15%. ¿Sí? Entonces, esto es un asunto muy virtuoso, y este es otro de los grandes temas. Se viene la entrevista con los 3 candidatos ahora en Monterrey. Vamos a ver cómo nos va en esta carta en los Santorreyes. Y yo pienso que si echamos bola, que si vamos todas las instituciones juntas, vamos a tener más chance. Porque a mí me dicen, no, es que no se han usado los argumentos buenos. Es que hay que decirle al legislador que por cada peso que invierta va a generarse otro peso y eso lo va a poder usar en su programa. No, ya hemos utilizado todos los argumentos. Si ustedes revisan los documentos, las entregas que hemos hecho, desde mi punto de vista, lo único que nos falta es convocar a los científicos para que se desnuden en la Cámara de Diputados y lleven unos machetes. Pero fuera de eso, ya hemos utilizado todos los argumentos. Me parece que es cuestión de echarle un poquito la borda para conseguir que comience a rodar. A ver, más preguntas. A ver. Doctor, usted al principio hablaba de analfabetismo político por parte de los investigadores y durante toda su presentación estuvo apoyándose en datos, en estadísticas, en toda la información dura que se puede obtener. ¿Usted considera que ese sería un primer paso por parte de la comunidad científica como para minimizar ese analfabetismo? Es decir,
en lugar de ver a todo esto como parte de evaluaciones, como que si no tengo tantos papers o si no tengo tanto esto, aprender a leer esto en términos de intereses políticos y bueno, después llegar con mejores armas para pedir cosas o para dar argumentos, o es también esta parte de la estadística la que aunque sea un lenguaje más común con el de política científica, que sea una barrera, el no entender por parte de la comunidad científica. Sí, yo creo que muchos voceros de la comunidad científica han utilizado argumentos bastante simplones que hablan de esa ignorancia de cómo son los procesos políticos. Déjenme platicarles cómo funciona el cabildeo. Ya lo hacemos muy bien. Tenemos bufetes que nos asesoran. Les hacemos el trabajo. La iniciativa de la Secretaría la hicimos nosotros. Pero cuando se habla del presupuesto, miren, en los últimos 3 años el Foro Consultivo convocó al sector empresarial, al sector académico y al sector gubernamental a cabildear juntos. Entonces el grupo de los 11 es Coparmex, Canacintra, Concamaco, Concamín, Academia Mexicana de Ciencias, de Medicina, de Ingeniería, la red de consejos estatales de ciencia y tecnología, la red de secretarías de desarrollo económico de los estados, etc. Todos juntos vamos a cabildear. Entonces, ¿cómo funciona la Cámara de Diputados? En primera, creemos que el presupuesto lo definen los diputados en el rubro de ciencia y tecnología. Los diputados solo han influido entre un 2 y un 4%. El presupuesto lo define la Secretaría de Ciencia. Los diputados, excepción de la legislatura 59, donde estuvo el Pino, ¿se acuerdan del Pino? El que fue presidente de la Comisión de Educación, esos influyeron 10%, pero porque Pino es un bárbaro, y entonces el PRD, pero con las ideas muy claras. Pero el presupuesto lo define la Secretaría de Hacienda. Lo que nosotros podemos hacer a través del cabildeo es esos renglones que no quedaron cubiertos con el presupuesto, pues conseguir los recursos, como por ejemplo el milimétrico, etc. Nosotros hemos conseguido que al menos le entreguen 100 millones de pesos anuales al gobierno. Pero entonces, ¿cómo funciona la Cámara? Lo primero es la comisión que maneja el tema, la Comisión de Ciencia y Tecnología, que es una de las comisiones menores. Imagínense si no será menor. El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología en los últimos 2 periodos es del panel. Pues imagínense, ¿ustedes creen que si fuera mayor estaría en manos del panel o del tío del PAN o del PRD? Está en manos del panel y es un maestro de educación primaria. Bueno, estuvo un ratito Reyes también. Pero bueno. Entonces, lo primero que hace es el cabildeo. Nosotros les facilitamos mucho el trabajo a los legisladores y entonces en los últimos 3 años hemos logrado que el dictamen que pasa la Comisión de Ciencia y Tecnología, la Comisión de Presupuesto, pase por unanimidad. Todos los del PRI, los del PAN, los del PRD, los del PANAL, hasta los del Verde, todos a favor de... Y entonces hacemos una lista de mejoras para el presupuesto. Después acompañamos a la Comisión de Ciencia y Tecnología con la Comisión de Presupuesto. Entonces, en los últimos 3 años hemos logrado que la Comisión de Presupuesto apruebe todas y cada una de las propuestas que este grupo de los 11 les ha hecho. ¿Sí? Entonces todo está perfecto en el proceso legislativo. Ahora, ¿cómo se toman las decisiones? Bueno, pues resulta que siguen los jaloneos y la última madrugada, antes de que se define el presupuesto, se define lo que yo le llamo la Santísima Trinidad. Se reúne la Santísima Trinidad. O sea, el coordinador de los diputados del PRI,
el coordinador de los diputados del PAN, el coordinador de los diputados del PRD, y todos los documentos aprobados de las comisiones. A ver, ahí, en hora y media, se reparten. Entonces, se dan cuenta de que es todavía un funcionamiento muy primitivo. No es que estemos haciendo mal el conteo, es que todavía nuestro sistema político funciona de una manera muy primitiva. Las últimas madrugadas, ya cuando me avisan mi encargado de comunicación, doctor, no aparecen los 800 millones de esto ni los 400. Pues ya, el primer año sí me sentí mucho, pero ya después que vive esto varios años, pues hay que darle chance a nuestro sistema político de que evolucione, ojalá que evolucione lo antes posible, porque estamos perdiendo un tiempo valiosísimo. Entonces, la única posibilidad de incluir en presupuesto de ciencia y tecnología es lo que desean, pues vamos con eso. Bueno, son cuartos para las 2, vamos a ser estudiante, profesor, estudiante, profesor. Fondo, si quieren las escuchamos todas y luego hay que empezar. El fondo sectorial con el CIFENER en las convocatorias anteriores recibe dinero, pero prácticamente todo lo devuelve. No está aprobando muchos proyectos. Yo me he estado presentando y me han estado rechazando. Hoy les pregunto por qué. Normalmente son cuestiones administrativas. Proyectos mal presentados, no tienen nivel, etcétera. No, que faltó esta curva, fue una curva de tipo económico, que no tuve tiempo de meterme a entender y para poder hacer, etcétera, ¿no? Entonces, por estas tonterías, no me han estado financiando ningún proyecto. Y ellos devuelven el 80%, pero solo están erogando o distribuyendo alrededor del 20% del presupuesto de este fondo sectorial. Y es una actividad realmente crítica para el país. Energías renovables. Vamos a dar oportunidad a ver un estudiante. Y está correlacionado con eso, la transparencia en las instituciones científicas mexicanas, en la toma de decisiones, en los ejercicios presupuestales, porque si bien es cierto que más o menos se tiene identificado cómo se distribuye el presupuesto, ya cuando se analiza en el detalle hay ejercicios y faltantes, y de repente la Cámara de Diputados, se aprueba un presupuesto, pero al final se ejerce una cantidad totalmente distinta. Entonces, ¿hasta qué punto se ve como prioridad dentro de las propias instituciones científicas el transparentar sus decisiones y sus presupuestos, ¿no? Por ejemplo, las comisiones que se reúnen en el SNI a dictaminar los proyectos, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede tener acceso a esos dictámenes y hasta qué punto se pueden rebatir, etcétera, etcétera? A ver, Berenice. Hablamos de que tenemos la capacidad de hacer grandes proyectos y que el fondo está apoyando la creación de grandes proyectos. Pero yo creo que también es posible que, dada la comunidad científica que actualmente existe en nuestro país, pensar en proyectos de medianos, ¿no? Digamos, y que a lo mejor de esa forma podríamos diversificar más, tener una mayor participación, acercarnos más a la sociedad. ¿Qué tan cercano está el foro consultivo a estos proyectos? Y una pregunta rapidísima: las plataformas, así como las conocen, ¿quién está escuchando más? Hacer políticas, las plataformas políticas, ¿quién los está escuchando más? A ver, el fondo de CENER, es una de las grandes contradicciones de nuestro sistema de financiamiento. Tenemos muy poquito dinero. Y hace 5 o 6 años se hizo una reforma light al tema de los hidrocarburos. Fue una reforma a todas luces light. Sin embargo, se creó un mecanismo para ir acumulando recursos, que es el fondo de energía.
Este fondo de energía más o menos puede ir acumulando mil y fracción de millones de pesos anuales. Y entonces resulta que, ahí está, ahorita ya van casi 6,000 millones acumulados. O sea, hay muy poquito dinero para ciencia y tecnología, pero resulta que hay compartimentos en el presupuesto en donde el dinero afortunadamente no se pierde, no se le regresan a Hacienda, sino que los senadores tuvieron el buen tino de decir, ahí se quedan estos recursos, pero el sector energético no ha tenido capacidad de aprovecharlos por asuntos de evaluación, por asuntos de que no se consideraba investigación, cosas que tuvieran una aplicación muy directa, y se han rechazado muchos proyectos. Hasta donde yo sé, recientemente se le está dando preferencia a grandes proyectos. Y tengo entendido, o sea, proyectos que estamos hablando de proyectos de cientos de millones de pesos. No están considerando los proyectos medianos, quieren aprovechar este financiamiento pero incluso yo he oído de 8 o 10 proyectos, creo que no se van a gastar mucho más allá de 2 o 3 mil millones de pesos, o sea que van a quedar todavía disponibles 3,000 millones de pesos. Eso es un ejemplo, qué bueno que tocaste el tema, de estas contradicciones de la gobernanza de nuestro sistema. Y ahí, si me preguntan, es difícil averiguar, pero en una época era la rivalidad entre el director de Pemex y la Secretaría de Energía, porque Pemex es un monstruo y a mí el secretario de mi grupo no me dice las cosas, entonces no se ponen de acuerdo. Y ese tipo de detalles es verdaderamente lamentable, ¿sí? En un momento el foro estaba tratando de participar, de hecho ya habíamos convencido a La Bastida, porque el senador La Bastida le interesa bastante este fondo, le interesa el tema petrolero, y lo que íbamos a hacer es un escándalo para ver si de esa manera llamamos la atención, porque a base de argumentos, ¿por qué no abren esos recursos a los... Acuérdense que los fondos sectoriales los coordina la Secretaría. Quien convoca la comisión dictaminadora del Fondo de Ciencias Básicas es la Secretaría de Educación. Y si la Secretaría de Educación no convoca, el CONACYT no puede reunir al comité. Está amarrado ahí. Esto es el fondo CENER, qué bueno que lo tocaste, es un ejemplo verdaderamente ridículo. La transparencia, Arturo, pues tú y yo vivimos este ejercicio que hicimos desde la academia. Arturo me ayudó, lo que hicimos fue, a ver, vamos a preguntarle cuánto dinero se gasta en ciencia, tecnología e innovación. Vamos a preguntarle a la Secretaría de Salud y luego le vamos a preguntar al CONACYT cuánto dinero se gasta para salud en ciencia, tecnología, y luego vamos a preguntarle a Hacienda. Y en Hacienda le vamos a preguntar a 2 oficinas distintas, si mal no recuerdo. Me acuerdo muy claramente del caso de salud, en donde había discrepancias hasta de 40% entre lo que decía CONACYT, lo que decía la Secretaría de Salud y lo que decía Hacienda. Por eso nosotros hemos trabajado mucho, en el foro hemos impulsado mucho el concepto a partir de esa experiencia de que se defina a nivel transsectorial a qué se le va a llamar inversión en ciencia, tecnología e innovación, porque lo que considera la Secretaría de Energía, que es inversión en eso, no es lo mismo que lo que considera la Secretaría de Educación o la Secretaría de Salud. ¿Se dan cuenta? Y ahora imagínense los estados de la República. El foro consultivo está trabajando a nivel del INEGI. El INEGI es el que define estas cosas y entonces, pues el resultado que nosotros hacíamos notar hace 4 o 5 años, pues es esta falta de transparencia. Pero aprovechando la pregunta de Arturo, yo quisiera mencionarles otro detalle. Hace rato del cabildeo, que es lo que yo le llamo el CONACYT.
Ese 4% que se consigue a partir de cabildeo con los legisladores, pues uno trata de que sea para proyectos, ¿no? Pero resulta que si uno es amigo de un legislador, sobre todo del PRI y del Estado de México, pues uno tiene más chance. Entonces lo que pasó el año antepasado es que aprobaron 8 proyectos que no había evaluado el CONACYT. Y como ya está en el presupuesto federal de egresos, que ese dinero les llega, pues ya no concursaron, como todos los demás proyectos. Lo único que se necesita es un amigo diputado. Entonces, al año siguiente ya fueron 18 proyectos. Y el año pasado ya fueron como 20 y tantos proyectos. Entonces, si no se contiene esta desenvoltura de los legisladores, nos vamos a meter en problemas, porque pueden ustedes procesar sus donativos a través del sistema de evaluación que ya todos conocemos, o mejor busquen el amigo del una que conoce a un... O que científicos se conviertan en... O bueno, eso podría ser. Entonces, son estas cosas verdaderamente. El año pasado se otorgaron a través de este mecanismo, si mal no recuerdo, 1.200 millones de pesos. No puede ser. Esto es a lo que yo llamo el CONACYTito. El CONACYTito de la Cámara de Diputados. Grandes proyectos, sí. Como estrategia nacional, yo creo que tenemos que entrar a los proyectos de Estado. Por ejemplo, a mí se me ocurre que energía, se nos está acabando el petróleo. Tenemos los yacimientos de Chicontepec, pero Chicontepec no es petróleo fluido, es lodo. Entonces, otra tecnología, los canadienses la han desarrollado muy bien. Si no le entramos en serio a desarrollar esa tecnología, todos estos inmensos recursos que tenemos, la explotación de los restos que quedan en los yacimientos, o sea, en el tema de energía, ahí hay grandes energías renovables. Tenemos que entrarle, yo creo que el tema de la energía es un tema de Estado en México. El tema del agua es otro tema de Estado. En el área mía, ustedes saben que México antes era autosuficiente para producir vacunas. Tenemos Birmex, si ustedes van a Birmex, tienen una infraestructura ahí de 20, 40 millones de dólares en fermentadores, en sistemas de aislamiento, leofilizadores estériles, centrífugas, impresionante. Pero el gobierno desde hace 15 años decidió que le costaba más dinero producir una vacuna en México que hacer una compra consolidada de la vacuna de la polio con la vacuna de la influenza y entonces en el mercado mundial. El resultado es que se fue apoyando las vacunas que se producían en México, y actualmente, hasta donde yo sé, no producimos el 85-90% de las vacunas. Sí, nos cuesta un poquito más barato comprarlas en el extranjero. La desventaja es que se viene una epidemia como la de influenza y póngase en la cola a ver cuándo le llegan las vacunas. Ya si tuviéramos autosuficiencia, nosotros las generamos. Entonces, yo sí creo que deberíamos de conseguir la autosuficiencia, y es más, es mucho más barato desarrollar una vacuna en México que en Estados Unidos. ¿Por qué no vemos a qué vacunas le hace falta Zambia o Kenia, y nos ponemos a vender vacunas? Sí, estos son los temas, pero tienes razón, hay proyectos medianos. Los físicos andan hablando de ¿qué? Un acelerador, eso, un ciclotón, eso va a costar mucho dinero. Suena caro, como todo lo que se les ocurre a los físicos. Entonces, esos son los proyectos grandotes. Pero por supuesto que hay proyectos medianos. El esfuerzo que hizo José Antonio de la Peña en CONACYT fue la creación de las redes, pero no han
calado gran cosa, como que el único financiamiento que le ha dado CONACYT a las redes son para gastos de movilidad, para que se reúnan y cosas así. A mí me parece que el filón para hacer estos proyectos medianos de los que tú hablas, y que estoy totalmente de acuerdo en que se deben de apoyar, es a través de las redes del CONACYT. CONACYT ya organizó 24 redes que, bueno, no serán perfectas, pero estoy seguro que de ahí son multiinstitucionales, multiregionales, eminentemente académicas o principalmente académicas. Y sí, creo que ahí debería de fluir una mucho mayor cantidad de recursos. Creo que cada una de las redes actualmente recibe 10 millones. O sea, nada más es para que se reúnan una cosa. Entonces, sí, eso es otro tema. Bueno, pues son las 2 de la tarde y el doctor Laclet me ha dicho que tiene que regresar hasta CEU para estar ahí a una reunión a las 4. Seguramente va a tener que comer en el Inter. Entonces, y como nos ha ofrecido, y es una oferta que la vamos a aprovechar, en fecha próxima le pediremos algún otro seminario, porque la perspectiva que se tiene desde el foro es muy particular, como ustedes vieron, y se obtienen muchos datos que son muy iluminadores para los objetivos de nuestro gobierno. De tal manera que, Juan Pedro, te agradezco muchísimo nuevamente que te hayas echado la exposición desde ahí hasta acá. Y suerte con la carta a los Altos Reyes, ¿no? Muy bien.